hablando de cosas que uno no sepa, se está hablando de cultos mistéricos. Y el punto del culto mistérico, o sea, justamente todo esto a lo que se pretende llegar es a la llamada plenitud. Es decir, cómo alcanzar la reconciliación de esto para que tu vida sea plena. Esta palabra plenitud o pleroma en griego Pablo la utiliza muchas veces a lo largo de sus epístolas. Entonces, estamos hablando de que toda la temática en las epístolas paulinas es claramente identificable con las tendencias mistéricas. La solución que Pablo propone es hablar del Cristo, que en esencia es un sacrificio, es alguien que se sacrificó por la humanidad. Es una idea muy difícil de asociar con el judaísmo. Otra vez tenemos una ruptura total con lo que dice el judaísmo. ¿Por qué? Porque el judaísmo no permite sacrificios humanos. Segunda, porque Jesús de Nazaret no murió sacrificado, murió ejecutado. Y eso es distinto. Para el judaísmo eso es radicalmente distinto. Es decir, cuando me viene a decir que la muerte de Jesús vale como un sacrificio desde un punto de vista judío, no, es imposible. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret murió ejecutado en una cruz. Entonces eso no puede contar como sacrificio. Un sacrificio, judíamente hablando, solamente se podía presentar en su tiempo en el templo y ser ofrecido por los Kohanim, por los sacerdotes. Entonces Jesús no puede contar como sacrificio. Pero Pablo habla de un sacrificio, de alguien que murió, y textualmente dice en Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 20, entre todo lo que dice ahí, dice que con su muerte en la cruz reconcilió el cielo y la tierra. Otra vez un contenido netamente mistérico. Entonces, aquí la pregunta que surge es, ¿de quién está hablando Pablo a la hora de hablar del Cristo? Muchos especialistas ya lo han señalado, no es un tema que le resulte cómodo a la mayoría de los académicos de hoy, que vienen de la academia cristiana o de las escuelas cristianas, pero Pablo no parece estar hablando de Jesús de Nazaret. En cine o en teatro, para quien escribe guión o dramaturgia, hay una regla. Si yo tengo ya el guión o la obra de teatro completa y puedo agarrar un pedazo, quitarlo y en la obra no le pasa nada, significa que tengo que quitar ese pedazo, significa que está de más. Pasa algo muy parecido con lo que Pablo dice sobre Jesús. Si quitamos de las epístolas de Pablo todas las referencias, las pocas referencias de Pablo hacia Jesús de Nazaret como personaje histórico, todas las doctrinas de Pablo sobre el Cristo quedan intactas. Es decir, yo puedo quitar todos los detalles, que, y repito, son muy pocos, que Pablo menciona sobre Jesús de Nazaret, y la imagen del Cristo queda intacta. Entonces, guste o no, cabe la posibilidad, se tiene que admitir la posibilidad de que sean una interpolación posterior, y que en realidad Pablo nunca habló de Jesús de Nazaret. Salud. Se supone que Pablo escribió sus epístolas más o menos entre los años 45 y 62, en ese lapso. Se supone entonces que es una época en la que todavía había testigos presenciales de la vida de Jesús. Extraño porque Pablo nunca apela a eso a la hora de sustentar sus discursos. Siempre que Pablo intenta poner su autoridad, demostrar, fundamentar lo que dice, yo lo recibí por revelación, yo lo sé por revelación, se me apareció Dios y me lo reveló. Pablo jamás dice, vayan y pregúntenles, ahí están los testigos presenciales. Se supone que Jesús nació de una virgen. Pablo no está enterado de que Jesús nació de una virgen. Se supone que Jesús hizo milagros y milagros. Pablo no está enterado de los milagros de Jesús. No menciona absolutamente nada. Los únicos datos que da es que es del linaje de David, es que murió crucificado y es que resucitó. Párenle de contar. Esos son los únicos datos que da. Y están puestos de tal manera que si los quitas, su doctrina sobre el Cristo sigue intacta. Entonces, se refuerza la posibilidad de que Pablo realmente ni siquiera haya sabido de la existencia de Jesús de Nazaret. Y es algo que se ha planteado en muchas ocasiones. No sé si vieron la película o leyeron el libro de La Última Tentación de Cristo, de Katsansakis. La película es de Scorsese. En la película es maravillosa la escena donde Pablo está predicando y pasa Jesús con sus 2 esposas y sus 20 niños.
Y al final del sermón de Pablo, Jesús le dice, ¿qué estás diciendo? O sea, yo no hice nada de eso. Y Pablo en resumidas cuentas le contesta, no me importa. O sea, tú no me importas, tú no estás entendiendo que yo estoy hablando de otra cosa, no estoy hablando de ti, tú no importas. Bien, obviamente ya es mucho alucinio de Kazantzakis, pero está basado en que efectivamente sí, para ese momento que Kazantzakis escribe el libro, ya había especialistas que habían planteado esta duda que les encanta evitar. ¿Cómo me han respondido cuando planteo esto en cuestiones de debate? ¿Cómo me han respondido este silencio de Pablo sobre la vida de Jesús de Nazaret de carne y hueso? Con la respuesta clásica, por alguna razón no lo quiso escribir. O sea, otra vez insisto, siempre que una argumentación llega a ese callejón sin salida de que lo que pasa es que no lo quiso escribir, perdón, eso ya no es argumentación, eso ya es pretexto. Aquí tenemos un problema más serio. Tenemos a Jesús de Nazaret, un personaje todavía más oscuro que Pablo en cuanto a su perfil histórico, pero que se desenvuelve en un contexto judío, es decir, Jesús jamás se metió con estos temas. No son temas que le hayan interesado al judaísmo, no son temas que estén en el Tanaj, no son temas que estén en el Talmud, no son temas que estén en los rollos del Mar Muerto, no son temas que están en los textos helenísticos de Filón, por ejemplo. Es decir, no son temas propios del judaísmo, son temas propios de esta discusión. Entonces, hay suficientes elementos, o sea, independientemente de si Pablo conoció o supo de Jesús o no, por lo menos hay suficientes elementos para entender que Pablo estaba más bien inmerso en una controversia concerniente a la religión helénica. Lo que evidentemente Pablo intentó, eso sí se podría considerar viable, es construir un judaísmo mistérico. Por eso se mete con estos temas, pero por eso lo hace en un contexto judío. ¿Por qué? Porque el judaísmo, por naturaleza, es una religión imposibilitada para desarrollar doctrinas mistéricas. ¿Por qué? Porque las doctrinas mistéricas son, por definición, solares. Es decir, la deidad principal en los cultos mistéricos es el sol. Entonces, el judaísmo es una religión heredada de una tradición nómada de pastores y de recolectores, es decir, de gente que se guiaba más por la luna, le resultaba más importante las referencias astronómicas lunares, y por eso nuestro calendario se basa en meses lunares hasta la fecha, y no una cultura que originalmente fue agrícola. Las culturas agrícolas fueron las que desarrollaron religiones solares. ¿Por qué? Porque el sol es el que marca las estaciones que se necesitan conocer y entender para saber cuándo sembrar y cuándo cosechar, que si no se te muere la gente. Entonces, la respuesta de las religiones mistéricas a esta pregunta es: ¿quién nos salva? Es el sol. El sol como símbolo, obviamente, no el sol como bola de fuego que está allá arriba. ¿Pero por qué? El sol simboliza al Salvador. Porque el sol muere todas las tardes, pasa por el inframundo, por la región de los muertos, y resucita todas las mañanas. Y el sol muere todos los inviernos y resucita todas las primaveras. Claro, en realidad lo que muere es la naturaleza y lo que resucita es la naturaleza. Pero entonces es por la acción del sol. Por eso el sol se convierte en el símbolo de la salvación o del Salvador por excelencia. El Cristo que nos presenta el Nuevo Testamento es el sol. El Nuevo Testamento es un texto eminentemente paulino. La mitad se supone que lo escribió Pablo, pero toda la teología final en la construcción del Nuevo Testamento lleva la línea paulina. ¿Por qué Jesús nace de una virgen? ¿Por qué se tuerce lo que dice el profeta Isaías? Isaías escribió: una joven está embarazada y va a dar a luz. Y cuando su hijo crezca, antes de que su hijo tenga edad para escoger su comida, Samaria y Damasco estarán destruidas. Eso es lo que profetizó Isaías. Mateo lo cambia y dice, como dijo el profeta: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. ¿Por qué? ¿Por qué hace el cambio? En el año tenemos, ciclo anual, tenemos aquí el solsticio de invierno y aquí tenemos el solsticio de verano. Y aquí tenemos el equinoccio de primavera y aquí tenemos el equinoccio de otoño. Ok,
Este es el punto donde, según los conocimientos astronómicos de la antigüedad, el punto donde el Sol estaba más lejos de la Tierra. Hoy sabemos que no es por una cuestión de distancia, sino inclinación del eje. Pero bueno, en la antigüedad se creía que este era el punto donde el Sol estaba más lejos de la Tierra. Entonces, este punto anterior era la muerte del Sol y este punto inmediato posterior era el nacimiento del Sol. Y esto antes caía el 24 al 25 de diciembre. Por eso es la fecha donde se pone la Navidad, porque Cristo es un dios solar. Ahora, este es el equinoccio de primavera. Aquí se marca el triunfo del Sol. ¿Por qué? Porque a partir del equinoccio de primavera y durante toda esta temporada, los días son más largos que la noche. Y a partir de aquí, las noches son más largas que los días. Entonces, en este punto es el ocultamiento del Sol. Si este va a ser el del nacimiento, entonces este ocultamiento, simbólicamente hablando, es un embarazo. ¿En qué mes ocurre el equinoccio de otoño? Astrológicamente hablando, conforme al zodiaco caldeo. Ocurre en el mes de Virgo. Por eso, en la mitología solar se dice, la Virgen concebirá. Desde el primer capítulo, Mateo te está diciendo, hay una profecía de que la Virgen concebirá. El verdadero entendido, el verdadero iniciado, sabía que esa profecía no estaba en el judaísmo, que esa profecía estaba aquí, en los cultos mistéricos. Un verdadero entendido leía el primer capítulo de Mateo y decía, lo están disfrazando de un judío, pero me van a hablar del sol. Apocalipsis 19, cuando se anuncia el regreso triunfal de Jesucristo. En Apocalipsis 19, ¿qué es lo que dice el vidente? Dice, vi cómo se abrió el cielo y vi cómo bajaba, o sea, el verbo de Dios en un caballo blanco. Dice, su corona estaba llena de diademas, su ropa es blanca. Bueno, hay partes que son blancas, hay partes que son color de fuego, hay partes que son color de sangre, o sea, y todo el mundo lo vio. Es el sol, es lo que sucede cada mañana, y el cielo abierto ve al sol. ¿Qué dice Apocalipsis 1 al respecto? Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y ya en el remate, Apocalipsis 22, casi al final, en los últimos versículos, Jesús mismo diciéndole al vidente, yo soy el linaje de David, y todavía dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Cuál es la duda? Jesús es presentado, o sea, el Cristo es presentado desde el primer capítulo hasta el último del Nuevo Testamento como el sol. Entonces estamos hablando en clave mistérica. Entonces, este aspecto, o sea, independientemente de los datos oscuros sobre la biografía de Pablo, lo que sí es perfectamente redondo son todas estas identificaciones solares. Vuelvo a insistir, el argumento que utilizan para descartar esto que estoy planteando es que Jesús no se parece a ninguna otra deidad solar. Yo digo, bueno, ¿qué deidad solar se parece a otra? Si son de diferentes religiones, es obvio que son diferentes teologías. Y es obvio entonces que cada culto mistérico contestó de manera distinta todo esto. Pero las preguntas, repito, las preguntas son las mismas. Entonces, toda la predicación de Pablo está inmersa en esta tradición mistérica. Regreso al último punto, al de la gratuidad. Esto fue lo interesantísimo de la predicación de Pablo. Pablo evidentemente fue, podríamos decirlo que, de alguna manera, el gran democratizador de la religión mistérica. En un contexto muy convulso, porque, bueno, Pablo vive en la zona de Judea, o en la zona de Medio Oriente, en las épocas en las que está a punto de reventar la guerra contra Roma. Entonces estamos hablando de un contexto político muy convulso. En un contexto muy convulso y en una época en la que la salvación se le ofrecía a la gente, pero resultaba muy cara, porque ser parte de una sociedad mistérica costaba, Pablo dice, no, la salvación es gratis, lo único que tienes que hacer es creer. Entonces, los ritos de iniciación del cristianismo, que es el del bautismo, el baño lustral, que no tiene nada que ver con la tevilá judía, el bautismo cristiano es un típico rito mistérico, o sea, todas las tradiciones mistéricas
hay un momento en que tienen que sumergirte completo o parcialmente, pero te tienen que sumergir en agua como rito de purificación. Eso está presente en todas. Y el otro rito del que Pablo habla, en este sentido, cuando estamos hablando de uno del agua, y el otro que es con la comida o el banquete sagrado. Por ejemplo, ahí sí es profundamente desconcertante que la descripción que tenemos del banquete sagrado en la tradición de Mitra es prácticamente idéntica a la que tenemos de Jesús con sus discípulos consagrando el pan y consagrando el vino. Algo que nunca existió tampoco en el judaísmo, así tomar el pan y el vino y decir, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, obviamente sentido simbólico, pero es que al judaísmo nunca se le ocurrió eso, ni siquiera en sentido simbólico. En cambio, en las tradiciones mistéricas era el pan de cada día. ¿Por qué? Porque en las tradiciones mistéricas, una doctrina que se repite mucho en la mayoría es que te tienes que comer a la deidad. No es una cuestión de canibalismo, es una cuestión simbólica, es decir, es una construcción teológica, pero se realiza un banquete sagrado en que todo el mundo de alguna manera es parte de la, o sea, está comiéndose a Dios. Por ejemplo, en las iniciaciones mitraicas y luciacas, bueno, en el mito de Mitra, cuando Mitra mata al toro primordial, que es de donde surge la vida, las representaciones artísticas, pinturas o esculturas del llamado Mitra tauróctono, se ve como Mitra está degollando al toro y el toro, del chorro de sangre que está saliendo, se está llenando una copa de vino. Y de la columna vertebral del toro está surgiendo una espiga de trigo. Los mismos elementos de la última cena. Este es el pan, esta es la sangre, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Este es el pan, este es el vino, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Por qué? Porque es un elemento común a las tradiciones mistéricas. Entonces, lo que evidentemente Pablo planteó, y en gran medida por eso el éxito del cristianismo, sobre todo en las clases populares, es que Pablo abrió el mundo de los misterios a un nivel de gratuidad. Evidentemente Pablo, y eso muchos sí coinciden en ello, ahí es una de las ideas que no les molesta tanto admitir, Pablo conocía profundamente las tradiciones mistéricas. Eso solamente se puede lograr siendo parte de una. Evidentemente Pablo habría sido parte de un culto mistérico antes de dedicarse a todo esto. Digo, es como la masonería de hoy, independientemente de lo que digan, la masonería, que es una tradición mistérica, iniciática y solar. De hecho, la masonería es la versión laica moderna de todo esto. Solamente se conoce desde dentro. O sea, me encanta escuchar gente que se pone a hablar de masonería y se publican de tonterías. Pero bueno, Pablo lo conoce desde dentro y lo conoce muy bien. Entonces, evidentemente, él pasó por algún culto mistérico. Y bueno, lo que está planteando es esto, un judaísmo de tipo mistérico, revolucionario en su época. En este sentido, sí, me quito el sombrero ante él, revolucionario en el sentido de intentar fusionar dos tradiciones completamente distintas, no lo logró, hay que decirlo, pero sobre todo también muy loable en el sentido de decir que las cosas de Dios, los misterios de Dios, eran para todos. Y no tenía por qué ponerse cargas onerosas a ello, y por eso lo empieza a declarar que es gratis. Obviamente, en el siglo IV, las quejas de los representantes de los otros cultos mistéricos contra el cristianismo, fíjense, las quejas de los que dirigían el culto a Mitra, a Osiris, a Atis, etc., se quejaban de que el cristianismo había abaratado y vulgarizado a la religión mistérica. Pero es curioso porque entonces ellos estaban identificando al cristianismo como otra religión mistérica. En una obra del siglo II, el llamado Diálogo con el judío Trifón, es una obra de un apologeta cristiano que se llama Justino Mártir. Justino transcribe, según él, una discusión que tuvo con un rabino judío llamado Trifón, que han especulado si se refiere a Trifón, un rabino talmúdico, pero bueno, el libro es completamente ficticio, o sea, es de una candidez e ingenuidad donde Justino puede decir cualquier cantidad de cosas, perdón, a mi modo de ver, algunas francamente tonterías, y el rabino Trifón siempre se queda deslumbrado por la sabiduría de Justino. Pero bueno, es curioso que en un momento dado, Justino le explica a Trifón por qué mucha gente confunde el cristianismo con un culto mistérico. Entonces, nótese, en esencia, lo que he expuesto ahorita ya lo señalaron personas desde el siglo II. Desde el siglo II
ya se señaló que la predicación, las creencias, las doctrinas de Pablo son históricas. Justino da una respuesta sensacional. Justino dice, lo que pasa es que Satanás le reveló a los seguidores de Osiris y de Mitra y de todos ellos, les reveló cosas parecidas a las que Dios le reveló a Pablo para confundir a la gente mala y que se pierdan. O sea, es una respuesta, no quiero hablar del coeficiente intelectual implícito en ese tipo de respuesta, ¿no?